Olá, hermanos, bem-vindo a nosso culto de domingo. Eu sou o pastor Marcelo e quero invitarlos a estar com nós nesse culto para alabar ao Senhor e também escuchar de su palavra. Senhor, te rindo graças, Senhor, por este tempo, por este momento, Senhor, onde podemos alabar a Ti e também escuchar de Tu palavra, junto com mis hermanos por este medio. Em nome de Jesus, amém. Amém, hermanos, disfruten de nuestro culto. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Ante tormentas o tempestad, tú estás conmigo, sé que me
frente, Jesús, desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Señor amado, quisiera darte las gracias, mi Dios, por tu fidelidad, Señor, ya que nos has cuidado y provisto nuestras necesidades por todo este tiempo, Señor, porque sigues al pendiente de nosotros, Señor, pese a las circunstancias, Señor, demostrando una vez más, mi Dios, que tú eres más grande que cualquier problema, Señor. Padre amado, en este momento vengo a clamar a ti por nuestra iglesia ICQ, para que nos permanezcamos fieles y en comunión, Señor, que a pesar de que tenemos nuestras actividades y cultos de forma virtual, Señor, podamos aceptar que es la realidad que tú has permitido, Señor, y también es la manera de ser iglesia. Mi Señor, oro por cada hermano, Señor, para que seas tú bendiciéndole y cubriendo cada una de sus necesidades. Y también, mi Dios, oramos para que no permitas que nos enfriemos espiritualmente, Señor, que sigamos anhelando estar en tu presencia, Señor, y compartir con los hermanos con esta nueva modalidad. Oro también, mi Dios, por los pastores, ancianos, diáconos y líderes de la iglesia, Señor, para que seas tú renovando sus fuerzas, Señor, y deseos de servirte a ti, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia
me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor, grande Señor es tu Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este nuevo domingo que nos entregas. Te quiero pedir primeramente por los líderes de la iglesia. Sabemos que cada uno de ellos tú lo elegiste y te pido que tú puedas seguir fortaleciéndolos, que puedas darle ánimos y fuerzas para este último tramo del año que queda, que ellos puedan ser sabios en todas las decisiones y cosas que digan. Espero, te agradezco por sus vidas, las de cada uno. Agradezco su esfuerzo aún en este tiempo, algo difícil, que tú sigas fortaleciendo sus corazones, que tú sigas mostrándole lo que en todo momento necesitan mejorar, que este tiempo sea para renovarse y mejorar su relación contigo. Te quiero agradecer también por la vida de los pastores, de los jóvenes, porque más allá de todo lo que ha sido esta pandemia, tú has mantenido la fuerza de Marcelo y Vanessa. Gracias por cada uno de los jóvenes que ha participado, que el ánimo de ninguno de nosotros padezca, que podamos siempre mantenernos fuertes y entender que esta época, por muy difícil que haya sido, es una época para acercarnos más a ti. Te quiero agradecer también por la vida de los pastores Ider y Paula, que tú puedas seguir dándoles fuerza para mantener activa la iglesia, que tú les des ánimo aun cuando todo parece muy complicado, que tú sigas manteniéndolos fuertes y que no decaigan, porque agradecemos todo el esfuerzo que ellos han hecho desde el día 1 en que comenzó la cuarentena. Hemos visto cómo se han esforzado y te quiero agradecer por sus vidas y por todo lo bueno que nos has entregado, dándonos estos pastores y estos líderes que nos cuidan sin descanso desde el día 1. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestros corazones, insaciables
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Si nos han cansados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. En Jesucristo basta, en Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, en Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Buenos días, hermanos, bendiciones en este domingo. Damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha sustentado, porque nos ha sostenido. Quería compartir con ustedes un Salmo 63, 7 y 8 que dice: porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Y quería que meditáramos un poco en eso. Hemos visto la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Yo creo que todos podemos decir que el Señor nos ha sostenido, que el Señor nos ha sustentado, que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. De una u otra forma el Señor ha provisto, nos ha dado, nos ha bendecido de tantas maneras. Y por eso debemos alabarle y agradecerle y honrarle con nuestros bienes, porque Él es un Dios fiel.
Entonces quiero en esta mañana invitarte, hermano, que puedas honrar al Señor con tus bienes, con esos bienes que vienen de la mano del Señor. El Señor ha provisto para tu vida y cada uno dice la palabra del Señor que debe dar de acuerdo a la medida que el Señor le ha dado. A lo mejor unos tienen para dar más y otros para dar menos, pero todos podemos participar en este principio tan importante del reino que es dar y recibir. Entonces quiero invitarte que puedas honrar al Señor, que puedas agradecer y devolver parte de lo que el Señor te ha dado para sostenerte en todo este tiempo a través de tus diezmos y de las ofrendas. Recuerden que los diezmos es un compromiso que tenemos con el Señor de honrar y santificar la renta a través de lo que le devolvemos al Señor, esa parte que es de Él y que Él puede usar para su reino. Pero las ofrendas es la generosidad, ese corazón generoso que el Señor nos ha dado para poder bendecir a aquellos que necesitan. Y como iglesia tenemos un compromiso con varias familias y también tenemos un compromiso de cosas que tenemos que cumplir, algunas situaciones que tenemos que cubrir como iglesia, como entidad, como comunidad. Entonces también seamos fieles para que la iglesia pueda seguir sustentándose a pesar de que no estamos juntos y de que no tenemos los cultos presenciales. Así que te invito a que puedas hacerlo. Ya sabes que tenemos nuestra vía, ¿no es cierto?, de transferencia electrónica, y también puedes solicitar que alguien vaya a buscar o los diezmos o la ofrenda a tu hogar. Te invito a que oremos ahora. Señor, gracias porque nos has sostenido, nos has sustentado en este tiempo. Señor, hemos visto tu mano, tú has sido nuestro socorro y nosotros hemos descansado a la sombra de tus alas. Señor, nuestra alma se aferra a ti y sabemos que tu diestra nos sostiene. Gracias, Señor, por tu provisión y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Queremos honrarte también con los bienes que tú nos permites tener y queremos, Señor, ser generosos y también compartir con aquellos que necesitan. Ayúdanos, Señor, a permanecer en fidelidad y a ser siempre agradecidos de todo lo que viene de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta.
Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia, un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, tomó una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente.
Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Buenos días, hermanos. Yo soy Daniel dos Santos, soy el hijo del pastor Ider, y él me invitó en este domingo para poder hacer la prédica sobre el libro de Tito. Tito fue una epístola pastoral escrita por Pablo, direccionada a Tito, que fue uno de los jóvenes que se convirtieron en sus viajes misioneros. Él lo puso a cargo de pastorear la iglesia de Creta. Era una isla griega que si la ven en el mapa es un punto muy centralizado. Es un punto donde era fácil entrar a puertos de diferentes naciones, de diferentes pueblos. Era un punto centralizado de comercio, de viajes. Muchas personas pasaban por ahí, era un punto de acceso para diferentes naciones, y Pablo veía un potencial muy grande en esa isla. A causa de eso decidió poner a Tito, porque confiaba en él, para poder instituir la iglesia de un modo que fuera una iglesia fuerte, que pudiera recibir a varias personas, a recibir personas de diferentes culturas, a recibir una gran cantidad de personas. Pero había un pequeño problema, no pequeño en realidad. Creta tenía un precedente de ser un lugar que las personas que venían de ahí eran mentirosas, eran engañadoras, eran mercenarios. Muchas de las personas que vivían ahí eran en parte personas que no tenían mucho control de sus acciones, que eran entregadas a sus pasiones. Y en ese sentido, eso demostraba que iba a ser un gran desafío para la vida de Tito,
intentar cambiar el modo de ser de esas personas. De hecho, era tanto que en la época existía un adjetivo que se podría decir, que era hacer como un cretense, de que era el ser mentiroso, engañador o manipulador. A causa de eso, Pablo le escribe la carta a Tito con el intuito de poder exhortarlo y poder animarlo a que no desanimara en esa tarea grande que él tenía. En la tarea de que, a pesar de que él estaba en Creta, que ellos no tenían que comportarse como cretenses, y sí que tenían que comportarse como cristianos verdaderos, de demostrar el carácter de Cristo en sus vidas y en sus acciones, diferente de lo que se esperaría por el hecho de que eran cretenses. Y en muchas situaciones a nosotros también nos pasa cosas parecidas, como cosas que esperan que hagamos por nuestro pasado, por nuestra cultura, por de donde vinimos, pero esas son cosas que no reflejan el verdadero carácter de Dios. Y en ese espíritu, el tema de la prédica de hoy va a ser en Creta, pero no como cretense. Tito tenía un gran desafío. El desafío que él tenía era un desafío que para muchos sería extremadamente difícil o imposible en algunos casos. Pero en su caso todavía él era un joven, porque como por el modo que se dice en el libro se nota que él era un joven, y en muchos casos, especialmente en la antigüedad, los jóvenes las personas no los tienden a llevar tan en serio, porque jóvenes no tienen tanta experiencia. Entonces él claramente tenía una dificultad en el caso de que fuera la tarea difícil que él tenía, él también tenía que hacerse respetar, él tenía que tener esa imponencia de poder pasar la palabra, de poder corregir a las personas que estaban equivocadas. De hecho, se veía que él tenía muchos problemas así de personas contenciosas dentro de la iglesia, personas que estaban intentando manipular a su hermano de modo a sacar dinero, quién sabe, cosas valiosas. Incluso habían judíos que estaban intentando judaizar a las personas de Creta, como diciéndoles que el modo de ritualístico y las cosas que hacían los judíos eran el modo correcto de ser un cristiano, siendo que no tiene que ver con el hecho de ritualístico, y sí con un cambio de vida, un cambio de valores. Y entonces eso era algo que complicaba, porque fuera todos los problemas que ya tenían como cretenses, habían todavía judíos que estaban intentando dar problemas, jóvenes, ancianos, ancianas, casados, esclavos, que se aprovechaban de la situación de que como cristianos nosotros somos todos iguales bajo un Dios para rebelarse de su amo. Y con eso había ese problema de que la cultura iba contra el carácter de Dios. La cultura, lo que enseña afuera de la iglesia, iba completamente contra lo que se enseña dentro de la iglesia. En Tito 1, del 12 al 14, podemos ver un ejemplo de lo que dicen. Dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Con eso podemos ver que la fama cretense no era una cosa así como
los otros dicen, no, ellos mismos se identificaban así. Entonces esas son raíces que están muy adentro y que son cosas que que costaría mucho poder cambiar. Entonces, Tito tenía mucho trabajo por adelante. Y claramente, especialmente por el tono de la carta, él estaba sobrecargado, porque constantemente Pablo lo está animando, le está diciendo que no te pasen por arriba, que te tomen en serio. Tú primeramente sé el ejemplo para que ellos sigan, porque así ellos van a poder ver el verdadero ejemplo de cómo tiene que ser un cristiano, porque claramente afuera de la iglesia no iban a encontrar un buen ejemplo. El libro en sí tiene mucha enseñanza de modo general de cómo ser iglesia. Él es una carta corta y que es bastante clara en su mensaje de cómo ser iglesia, de cuál es tu papel en la iglesia. Él describe muy bien cuál es el papel de un anciano, de una anciana, de un casado, de un joven, de un siervo, de un jefe. Lo describe tan bien que yo de hecho creo que no es ni siquiera necesario leerlo para que se entienda cuál es el papel que debería cada uno seguir. Pero la parte que más yo creo que toca en todos esos ejemplos, pero que nosotros generalmente pasamos por arriba, es el punto del ejemplo. En todos los casos, él da un ejemplo de alguien que sirve como ejemplo. Que sea una anciana ejemplo que pueda enseñar a las más jóvenes, que sea un anciano que pueda servir de ejemplo a toda la iglesia, que sea un joven. Pablo le dice al propio Tito que sirva como ejemplo para los jóvenes. En Tito 2 del 7 al 8 dice así: preséntate tú mismo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras y en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo de decir de vosotros. El ejemplo de Tito era una cosa importante, porque no solo él iba a ser el contrapunto que tendrían con la cultura que estaba fuera de la iglesia, pero también, así como dice que el adversario se avergüence, es porque al mismo tiempo esas personas que estaban dentro de la iglesia pero todavía se comportaban como cretenses normales, robando y mintiendo y entregándose a las pasiones, ellos, a pesar de que no se comportaban como, todavía son representantes de Dios cuando alguien está mirando. Si alguien de afuera ve a la iglesia y ve personas comportándose como si fueran del mundo, él va a pensar qué tipo de Dios es ese. Entonces, en ese caso, existe no solo el papel que tenemos que tener en la iglesia, el papel que tenemos como representantes de Cristo fuera de la iglesia. Porque a partir del momento que nosotros aceptamos a Dios como Salvador y Señor de nuestras vidas, no solo tenemos que cambiar nuestra vida, pero las otras personas van a tener una expectativa de cómo debemos comportarnos, y si no cumplimos esa expectativa vamos a estar manchando el nombre de Cristo. Y yo no creo que nadie quiere ser responsable por manchar el nombre de Cristo, porque son esas personas que se comportan mal, que roban, que se comportan como cretenses, pero después se identifican como cristianos. Son las que después, cuando ven las noticias, son las que cuando ven la noticia la persona que robó, no sé qué, se pone como cristiana, después piensan qué tipo de cristianos son esos. Si eso es un cristiano, yo no quiero ser un cristiano. Entonces, existe esa responsabilidad que tenemos a partir del momento que nosotros asumimos el nombre de Cristo para nosotros, como habían dicho en otras prédicas, cristiano como un pequeño Cristo.
si nosotros nos identificamos como un pequeño cristiano, pero no nos comportamos como cualquier otra cosa, vamos a estar haciendo mal testimonio. Entonces existe esa dificultad que tenemos que sobrepasar, esa responsabilidad que tenemos, ese deber que tenemos de hacer una buena representación. Y esa buena representación va a ser demostrada en cómo vivimos, cómo actuamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son, si cumplimos nuestro papel dentro de la iglesia y fuera de la iglesia incluso. Muchas de las cosas que el propio Pablo dice son ejemplos que, claro, en muchos casos son para la iglesia, como la de las ancianas enseñando a las más jóvenes a poder amar y respetar a sus maridos y otras cosas, pero en otros casos también son cosas que son fuera de la iglesia. Por ejemplo, siervos de no ser en rebelde y no responder a sus señores, o de los jóvenes de dar buen testimonio fuera de la iglesia, de los ancianos no ser entregados al vino. Son cosas que no necesariamente son dentro del contexto de iglesia, son cosas que van a hacer testimonio a todos los que están afuera, especialmente porque en una isla donde son conocidos por ser malos, el bien va a brillar mucho más. Entonces, con eso el punto que yo quería llegar era el hecho de que vengas de un contexto, quién sabe, no necesariamente bueno, no es la disculpa para que te comportes de ese modo. Tú tienes una vida nueva a partir del momento en que aceptaste a Cristo en tu vida. Él te da una vida nueva, Él te da un objetivo nuevo y Él va a cambiar y tú tienes que aprender a cambiar el modo que tú actúas, no solo porque en tu vida nueva tú tienes ese deber, pero también porque otras personas van a mirarte a ti, tanto como ejemplo de qué es un cristiano, como un ejemplo a ser seguido de una persona más joven, de discipulado. Toda la carta de Tito habla de los diferentes modos en que nosotros tenemos que ser ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto en nuestras mentes, porque todas las cosas que hagamos van a tener un impacto no solo en nosotros y en nuestra vida eterna, pero en la vida de otras personas que van a estar mirando, sea de afuera o de adentro de la iglesia. De hecho, tanto es el libro, tanto es puesto a los diferentes papeles que cada uno puede tener en la iglesia, que Pablo termina con un poema, de cierto modo es un poema que él escribió, con la descripción de qué es ser un cristiano, incluso fuera de la iglesia. Y él describe del modo que por más que nosotros podamos venir de que éramos antes pecadores, de que teníamos errores, de que no éramos perfectos, a partir del momento en que nos convertimos, de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos una vida nueva, y nosotros a partir de ese momento tenemos que cambiar nuestra actitud para no difamar al nombre de Dios con nuestra actitud. A partir del momento en que hay la conversión, es una conversión, es un cambio en la metanoia, el cambio de mente. Nosotros tenemos que parar de ser como éramos antes. Solo porque vivimos en Creta no tenemos que ser cretenses. Solo porque vivimos en Chile no tenemos que ser chilenses. Solo porque vivimos en el mundo no tenemos que ser mundanos. El hecho de que somos cristianos significa que ya no somos más contenciosos, que ya no somos más peleadores,
entregados a las pasiones, engañadores, manipuladores, pero ya ahora somos misericordiosos, cuidadosos, amorosos, amigables. El hecho de que estamos en un lugar no quiere decir que tenemos que ser como ellos. Nosotros tenemos que siempre buscar ser lo mejor, porque nosotros tenemos ese deber de demostrar lo mejor, porque tenemos a Dios en nuestro corazón y hemos cambiado nuestra antigua criatura. Como dice en el texto de Tito 2, 11 a 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Dios te dio un nuevo objetivo, aquí lo describe claramente. Él te dio una nueva persona, la cual tienes que seguir. Él cambió todas las cosas malas. Tú tienes que renunciar a esas cosas y tener el nuevo carácter de Cristo en tu vida. Y entonces lo que tienes que hacer a partir de ese punto es que tienes que buscar cambiar tu carácter al carácter de Cristo. Tienes que cambiar tu nacionalidad de cretense a cristiano. Tienes que parar de ser del mundo y tienes que pasar a ser el cristiano. ¿Y cómo se hace eso? Tú buscas a Cristo, tú tienes una relación real con Él, tú tienes que buscar en la Biblia, tienes que buscar en los líderes, tienes que preguntarle a Dios en una vida de oración, tienes que entrar en la vida con Cristo. No es simplemente el hecho de decir, pero si se ve en tus acciones, son los frutos los que demuestran si realmente hay un cambio, porque claro, decir que eres cristiano pero no te comportas como un cristiano no significa nada al final. Entonces tienes que tener en cuenta eso. A partir del punto en que te identificas como un cristiano, tienes ese deber, tienes esa expectativa que va a caer sobre ti de que tienes que comportarte como tal. Tus acciones tienen que representar a Cristo todos los días. Si no lo estás representando, tú estás necesariamente manchando el nombre de Cristo. Entonces, tienes que tener claro eso y tienes que tomarle el peso a eso, porque puede depender de ti la imagen que alguien puede tener de Cristo. Alguien puede no querer convertirse solo por ver el tipo de actitud que un cristiano tiene. Entonces cae sobre ti esa responsabilidad de representar bien a Cristo. Entonces, al final, viendo eso, ¿tú podrías decir que eres cristiano? ¿O todavía eres un cretense? Quería terminar leyendo el poema que escribe Pablo al final del libro. Está en Tito 3, del 3 al 11, que dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y de genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra admoestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta es un poema que es muy lindo y al mismo tiempo es una cita bíblica que es muy linda y al mismo tiempo muy seria en lo que dice. Al mismo tiempo que él nos da la esperanza, que nos cambia la vida, dice que también tenemos que ocuparnos con ese cambio. No es una cosa así como solo por el hecho de que cambió, ahora no tenemos que hacer nada. Él dice, hay que ocuparse con las cosas buenas, hay que tener las buenas obras, hay que evitar las cosas malas, hay que evitar los asuntos necios, hay que evitar las contiendas, hay que evitar el hecho de crear peleas internas por motivos que no son válidos. Hay que estar ocupado en cuidar la vida, en cuidar el hecho de ser un buen ejemplo. Y yo creo que ese es el punto que debería quedar para todos nosotros. El hecho de que solo porque nos identificamos como cristianos no quiere decir que nuestras acciones demuestren tal cosa. Y tenemos que pedirle a Dios que realmente podamos con nuestra vida hacer el esfuerzo, cada uno de nosotros, de poder representar bien el nombre de Cristo para las personas de dentro y de fuera de la iglesia. Quería invitarlo a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro de Tito, que es tan cortito, pero tiene mucho contenido, tiene mucha enseñanza que podemos sacar. Señor, que por favor puedas a cada día mostrar de verdad que el hecho de que nosotros vivimos en Creta, porque nosotros vivimos en el mundo, no tenemos que comportarnos como tal, que nosotros somos cristianos, que nosotros somos parte de tu pueblo y que tenemos que comportarnos como tal, porque nosotros somos representantes de ti, y que no dejes que por nuestras actitudes alguien pueda ver mal tu nombre o quién sabe tener un engaño de cómo eres tú, porque tú eres perfecto y nosotros podemos acabar ensuciando tu nombre por nuestras malas actitudes, por comportarnos como personas malas. Entonces, por favor, Dios, que ayúdanos a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro modo de ser, de modo a que podamos representar de verdad el cambio que tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Oro para que cada una de las personas que escuchó esta palabra también pueda hacer eso verdad en sus vidas, Señor. Y en nombre de Jesús, por favor, bendice a cada una de las personas y ayúdanos a cada día a poder ser el mejor ejemplo posible para todos los que nos ven. En nombre de Jesús, amén. Hola hermanos, ahora llegó el momento especial de este culto de domingo, que es la Santa Cena del Señor. Pero antes de compartir la Santa Cena, les invito a leer un texto conmigo que está en el libro de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: comad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos por este momento. Señor, te rindo gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo partido en favor de nosotros, y también por esta copa que representa tu sangre, Señor, que es el nuevo pacto que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, que fue hecho en favor de todos nosotros. Gracias, Señor, por este momento que puedo compartir con mis hermanos por este medio. Te rindo gracias, Señor, en nombre de Jesús. Ahora sí, hermanos, podemos compartir la Santa Cena. Bien, he llegado el momento del final de nuestro culto. Les doy la bendición del Señor por esta semana, que sea una semana de bendición para todos nosotros. Que el Espíritu Santo le traiga la paz y la comunión entre todos nosotros. En nombre del Señor Jesús. Amén. Chao, hermanos, nos vemos. Hola, mi nombre es Sonia Seguel, vivo en Olmué y vivo con mi esposo, mi hijo y ahora con mi suegra. Yo me dedico a la peluquería, o sea, tengo una peluquería en Valparaíso. Yo conocí a Cristo a través de una crisis matrimonial, a través de unos libros que yo encontré en una feria, y de ahí salía todo cómo era conocer a Cristo. Sus pastores, porque cuando uno va a la congregación uno entiende bien sus palabras. La pastora Paula, que ella siempre está para darte una palabra cuando tú la necesitas. Y nuestros hermanos también, que todos son cariñosos y uno se siente como en familia. Me llamo Elizabeth Figueroa González, vivo en Quilpué y vivo con la Michelle. Soy banquetera. Trabajando en lo mismo que hago en una iglesia, en un retiro espiritual. El grupo de mujeres intersexuales. Mi nombre es Rodrigo Alegre, vivo en la ciudad de Villa Alemana y vivo junto a mi esposa Jessica Alarcón y mi hijo Daniel. Junto a mi esposa tenemos una pyme de venta y reparación y mantención de maquinarias para el rubro gastronómico.
gracias a mi Santa Madre, que con mucha paciencia me invitó a la iglesia y después de mucho tiempo accedí, fui a la iglesia y ahí me quedé. Incentiva la lectura para conocer la palabra, la voluntad de Cristo y que busca a Cristo.